Pero bueno, no importa. Mike, me llamó la atención más que nada lo que decía, no tanto cuánto. Sí, fue una nota que puse y después discutiendo me di cuenta que no, que era de la Bien. vaina. Y lo cambié. Bien, en ese caso, el cable ese tenía una vaina, ¿no? Sí. Bueno, entonces, qué forma de montaje, digamos, eligieron o cuáles ecuaciones eligieron para cómo el cable estaba montado? Yo le mandé justamente ese el montaje real que se hizo. Sí, que está enterrado directamente. Enterrado directamente, sí. Y son 3 cables unipolares Sí. que obviamente en ese nivel de tensión sí o sí apantallado, como tal cual se los mandé, el cable tal cual el que se puso, y es un cable apantallado. Y a su vez es una línea traspuesta, digamos, también. No siempre los cables de alta, cuando son tramos cortos, se transponen, porque hacerlos, o sea, les explico cómo se tienden los cables en cuanto al criterio. Normalmente, cuando son tiradas más o menos, por decir de alguna manera, largas, 2, 3 kilómetros, 4, normalmente pasa que en esas tiradas largas, normalmente, obviamente, no son cables de baja sección, puesto que normalmente no cierran una baja sección para cumplir con la caída en esos 3, 4 kilómetros. Por ende, son cables de sección importante, aún de menor tensión que 132, como este ejemplo que le di, que se yo, un cable de 33, un cable de 13. Pero lo que ocurre es que normalmente pasa que cuando tiro los cables, ¿sí? Les digo la verdad, le iba a decir algo y se me fue de la cabeza, porque me fui atrás de otra cosa, ya me va a volver. Está hablando de las pantallas, las tiradas de cable, se me fue de la cabeza, lo tengo que reconocer, lo que le iba a decir. No, tenía que ver con los parámetros en sí. ¿Qué fue el tema de la sección? Bueno, se me fue de la cabeza. Bueno, dígame otra cosa que ya va a volver. No sé, yo no me acuerdo de otras, no sé si Mateo o Mica tienen. Sí, pregunta. Sí. Viste que hay das un montón de distancias en ese esquema. Sí. La distancia entre los conductores no la da o está corrida. No sé, viste, porque te da tantas distancias y no sé qué distancia había entre los centros de los conductores. Normalmente la distancia entre caras, digamos, ponele, entre caras internas, digamos, entre uno y otro, normalmente los manuales te lo dicen del propio, digamos, fabricante y suelen ser, los valores nominales de los cables se suelen dar para un diámetro de separación. O sea, entre cable y Bueno, cable como otro, ¿no? está bien, eso es lo que pusimos. Sí, y yo les digo que esas cosas son importantes, hay ejemplos que tengo cercanos y que me pasaron cerca, de hecho me pidieron la otra vez, finalmente no lo hice, porque lo habrá hecho otra persona, o no lo hicieron. Con esto de los parques eólicos, las acometidas de los grandes aeros hacia... ¿Usted conoce más o menos cómo están armados los parques eólicos? Más o menos. ¿Cuál es la filosofía de armado? Imagínense una instalación como la siguiente. Tienen los aerogeneradores, que normalmente en términos de distancia física
no menos de 500 a 600 metros entre cada uno. Hablo de grandes aeros, ¿no? Lo que hace que, qué sé yo, un parque como los que tenemos acá cerca de Bahía Blanca, obviamente rápidamente un parque de 25 aeros ocupa varias hectáreas. En cuanto a distribución, como afectación del lugar, no pasa del 3 o al 4% de la superficie en el campo, ¿sí? Eso es otra cosa, pero como distribución, obviamente ocupa bastante espacio. Después lo que se hace es, supongamos un número redondo, supónganse que son, qué sé yo, 18 aeros, por dar un número redondo. Entonces elijo hacer 3 colectores juntando 6 aerogeneradores. ¿Por qué no los pongo todos juntos? No porque no se pueda, sino porque simplemente una falla, haciendo guirnaldas, ¿no? Ustedes me ven, ¿no? Lo que estoy haciendo con las manos. Si yo hago guirnalda de conexión entre cada aero, si los pongo todos en serie, por decirlo de alguna manera, la rotura de una unión con lo que sea me deja fuera del parque entero. Entonces la idea es, se hacen líneas colectoras, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que eligen hacer, si tienen 18 aeros, 3 de 6, ¿sí? Esas líneas colectoras pueden ser, depende de quién lo haga, pueden ser de cables subterráneos, haciendo guirnaldas, insisto, juntando toda la energía que va inyectando cada aero, o de líneas aéreas, ¿sí? También, juntando la energía de cada aero. A ver, y esos colectores terminan en un centro colector, que suele ser una subestación, normalmente elevadora. Los aerogeneradores grandes generan en casi todos en de 8 dividido raíz de 3, son 4.500 amperes, ¿sí? En baja tensión. Van a un manual, lo menos que les da son del orden de 7 a 8 cables por fase. O sea, después si eligen cables trifásicos o cables, normalmente es mejor cables unipolares en este caso porque pueden llevar más corriente que un cable trifásico, pero eso no importa, también es un tema de criterio. Pero lo que quiero decir, son varias ternas trifásicas. ¿Por qué varias ternas? Y porque no hay sección que consigas en el mercado que te lleve 4.600 amperes en una sola sección. Es imposible. Por ende, ¿qué termina pasando? Y ahora voy a lo que me preguntó Alex. Que los fabricantes, uno hace el cálculo, ¿no? Porque tiene que tener en cuenta cuando hay factor de agrupación de cables, etcétera, es importante tener en cuenta que no hay un solo cable como en este caso, sino hay 7 cables por fase. De alguna manera los tengo que extender, los tengo que distribuir, ¿sí? Cuando uno hace el cálculo,
el mismo fabricante, no sé si han hecho algún otro, pero le dice, bueno, hay un factor de reducción por agrupamiento de cable, hay otro factor por resistividad resistividad térmica del suelo, que es la conductividad térmica que tiene el suelo. O sea, si un suelo no conduce bien, el cable no disipa tanto, por ende se reduce también, etc. Ya me enteré de 2 o 3 casos donde en esos tramos hubo lío. ¿Qué pasa? Cuando fueron a ver, estaban mal tendidos los cables, que parece, normalmente no pasa eso, pero no porque los tiendan bien, porque no son tan exigidos los cables. Ese es el tema. Cuando uno pasa 13, 33, normalmente con unas secciones, aunque sean doble externas, triple externa, a veces se maneja con más margen de la corriente nominal del cable. Acá, como son tramos cortitos, qué sé yo, hablo de 20 metros, desde que baja, depende del aero, pero en general, si tiene el transformador al pie del aerogenerador, baja de la torre, que son 70, 80 metros y algo más. Póngale que tengan 100 metros de cable, pero el tramo que falla es el tramo enterrado, que a veces son 15 metros, 20 metros. ¿Y por qué falla? Porque están llevados al límite los cables, y cuando hay viento, los aeros generan y se van si son de 3 megas, se van a 3 megas y le meten 3 megas, 3 megas, 3 megas y no aflojan. Y han roto cables, muchos para mi gusto. Y bueno, uno puede hacer el cálculo, puede decir esto lo tendés así, con una separación tal, por eso es importante, porque eso ayuda a disipar. Y es más, si uno va a un fabricante y le dice, che, mirá, se me quemó el cable por esto, decir, a ver cómo lo tenéis, quiero ir a ver cómo está puesto ese cable. Ah, no, pero si me lo tendés así amontonado, enroscado, y no, eso no está dentro de lo que yo te garantizo, como que está usando mal el cable, ¿me entiendes? Eso ha pasado. Por eso es importante mantener la separación, hacer una cosa ordenada. Ya me acordé, yo sabía que mientras tanto hablaba mi cerebro en otro plano, tiene que funcionar. ¿Cómo hacer los tendidos de cable? Cuando son tramos cortitos, como esto que les mostraba, aunque sean secciones importantes, uno sale al mercado y uno consigue una bobina, qué sé yo, de 200 metros. Ya hablo de cable trifásico o unipolar. Cuando son tramos largos, físicamente, aún si la fabricaran, que no se fabrican de tan largo, póngale de 1000 metros, no se consigue en el mercado, uno consigue, qué sé yo, depende de la sección, del nivel de tensión, porque ustedes vieron, en ese cable que le di el ejemplo, vieron lo que es el cable. No me acuerdo lo que pesa, pero debe pesar alrededor de 18 kilos por metro. De eso, es una bobina muy voluminosa. El largo de fabricación no supera, en estos cables de alta, más de 400 metros, algo así. Y aún si lo superara, después no tengo cómo tenderlo, porque tengo que tener un equipo de tendido para desenroscarlo, etc. Por ende, sí o sí va a haber empalmes en los tramos, eso es lo que quiero decir. A eso iba todo lo que les quería aclarar y lo que se me había ido de la cabeza. Por ende, la forma de entenderlo es, no, si quiero hacer transposiciones, obviamente no voy a romper los cables, cortarlos a propósito. Lo que trato de hacer es, compro las bobinas y depende del largo de las bobinas, por ahí si quiero, en ese momento transpongo, porque sí o sí tengo que hacer un empalme. Jamás rompan un cable para hacer algo, porque ya una vez que lo rompieron y volvieron a hacer empalme, ya el cable no es el mismo. Ya la aislación, el 80-90% de las fallas en cable provienen o de las botellas terminales o de los empalmes, que sí o sí son necesarios, porque ya les digo, salvo tramos cortos, no se puede hacer toda una tirada de 1000 metros, por ejemplo, porque no lo van a encontrar ni siquiera en el mercado. Entonces jamás rompan un cable para decir, no, acá tengo que transponer, no, bueno, les tiro un poco más, no importa, ¿sí? Nada, a eso iba mi comentario, me alegro que me haya vuelto a mi cabeza.
Así que cuando hagan un cálculo de cables, recuerden que las condiciones de montaje son importantes, porque así que en el 90% de los casos nunca pasa nada, porque nos manejamos en un nivel holgado respecto a la corriente nominal. Y cuando le empezás a exigir, el cable se calienta y si está mal montado, no aguanta la aislación. Bien. Bueno, en este caso, entonces, fueron por el lado de una línea de 3 cables unipolares, los 3 cables apantallados y traspuestos, ¿sí? Sí. Bien. Era fácil, ¿va? Un montaje que lo podían identificar claramente en el apunte, ¿no? ¿Está? ¿Alguna otra duda de esto? Sí, yo tengo un par más. Sí. Esto es bastante básico, ¿no? Pero viste que en la imagen del cable, como que nos presentás las distintas partes, y yo Sí. creo que recordás que vos explicaste que hay una vaina que es para que tener el efecto equipotencial y que no haya, viste, o sea, que sea radial, campo eléctrico radial, para que Sí. no haya lugares en el que se acumule más y que pueda dañar el cable. Y Ujú. después está la exterior, ¿no? La exterior es la que protege La la penetración de la humedad y todo eso. Sí. Entonces, nosotros el cálculo que hacemos porque en algún momento pone la resistencia de impedancia positiva y negativa, ahí usamos la vaina que está dentro, ¿no? Para los cálculos. Sí, sí. Está bien. ¿Podés poner, Paula, la imagen del folleto del cable? Sí, ahí lo busco. Ahí está. Ahí está. Baja un poquito más, trata que se vea, no, pero que se vea un poquito de última, reducirlo, ahí, yo alcanzo a leer ahí, no hay drama. Vos ahí tenés el 2, ¿sí? Ya es una pantalla semiconductora. Todas esas pantallas que fundamentalmente se dan contra el conductor en sí, en este caso, suelen estar, cuando son cables, por lo menos de 33 hacia arriba, ¿sí? Y a veces ni siquiera de 33. En lo de 132 seguro que está esa primer pantalla semiconductora. Todo tiende a hacer que el gradiente eléctrico del campo eléctrico sea más suave, que no haya un corte abrupto entre lo que conduce y la aislación. Simplemente. Pero a los fines cálculo eso no cuenta, digamos, ¿no? Sino sí cuenta cómo es el campo eléctrico en el dieléctrico, digamos, que sería la parte en color blanco, el 4, el XLP. Lo que haría las veces de pantalla nuestra sería ahí está indicado como 5, ¿no? Sí, ese, el semiconductor externo. ¿Sí? Ese es no, el 6, disculpame. Esa, la cinta semiconductora hinchable. Esa es la que hace de pantalla electrostática, ¿sí? Y si vas a calcular el parámetro, tomás esa como la cinta que te va a hacer ¿cómo es? El campo radial, ¿sí? Y después este cable tiene el 9, me parece que es la cinta monoplaca, que ese es básicamente protección mecánica, ese no es una pantalla semiconductora o conductora, ¿sí? Eso es
protección mecánica nada más. O sea que lo que vos tenés que tomar es el 6, tenés que mirar el 6, el diámetro y eso del 6. Joya, joya. Ok. ¿Tengo alguna duda más? Me las estoy acordando, ¿viste? Porque... Ningún problema, justamente... La rara es porque yo no me las acuerdo, así que... Ah, bueno, no soy el único que se olvida, pero yo tengo unos años más que ustedes, por lo menos tengo un poco más de esperanza. ¿Viste? Tenemos definido no sé cómo llamarlo, es la distancia sub E, que nos da ahí la definición, que es 658 por la raíz de la resistividad sobre la frecuencia. Sí. ¿Esa resistividad es del conductor o tomamos Esa el es de la vaina? del terreno. Ah, del terreno. Ah, mira. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Lo suponés? ¿Lo suponemos? Nada, qué sé yo. Miren, para que tengan idea de gama de resistividad. Sí, está bien, no se los dije, eso es cierto. De otro dato se los podría haber dado. Para que no lo supongan, obviamente. Los terrenos buenos para puestas a tierra, se habla de 20 a un metro, de 50 a un metro, no mucho más. Ya si ustedes van a un terreno más arenoso, pedregoso o eso, empiezan a pasar los 100, 150, 200, 300 o un metro. Nosotros vamos a ver puesta tierra acá en la materia de subestaciones y eso. Vos para lograr puestas a tierras buenas, de valores admitidos por las normas, una cosa es la resistividad del suelo, que es lo que estamos hablando, y otra la resistencia del electrodo de puesta a tierra, ¿no es cierto? Para lograr buena resistencia de electrodo de puesta a tierra, si el Rho es alto, tenés que empezar a enterrar más cosas, más jabalina, más cable de cobre desnudo, no sé. En este caso, supongan que tienen 50 o un metro, que es un valor más o menos bueno. Igual acá no estamos calculando puesta a tierra, simplemente es ese parámetro de E tiene que ver con el parámetro de secuencia cero. ¿Sí? Pero es el Rho del suelo. ¿Saben qué es? Físicamente, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo el Rho, es así. Si me permiten compartir a mí, les voy a... Es muy sencillo lo que les voy a mostrar, pero nada, para que sepan qué quiere decir eso, o qué significa. Esperen que estoy acomodando para presentar. ¿Me deja? Ahí está. Ahí está. Ahí deben estar viendo la pantalla. En realidad, perdón. Qué raro que me olvide de poner bolígrafo. Ahí está. En realidad lo que uno hace, o lo que uno está midiendo, sería como algo así. Cuando uno mide Rho de tierra es como que estaría midiendo algo así. Como con dos placas acá, midiendo la resistividad de tierra, o sea, midiendo acá círculo una corriente. El Rho es, qué sé yo, igual a 10 ohm metro, por ejemplo, no importa, 10 ohm por metro, quiere decir que esto es un cubo de 1 metro de lado de suelo, ¿sí? Y yo medí eso y que obtenga 10 ohm metro quiere decir que el metro cúbico de tierra sí tiene 10 ohm. Eso es el sentido físico de la resistividad de tierra. Eso, simplemente. Ya que estaba ahí, se los comenté.
Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa? Las ecuaciones que usaste para la capacitación, la inductancia, No se, eran las no mismas que se te para escuchó acá. bien. No Ah, se te escuchó bien. anda mal el internet. ¿Se escucha? Se escucha medio entrecortado. Yo por lo menos Sí, escucho así. sí, mi internet. Ahí no sé si le escuchará algo, sino bueno, no importa. Ahí está, a ver ahí. Las ecuaciones para capacitancia y la inductancia de secuencia cero serían las mismas que para línea aérea, ¿no? En este caso, La capacitancia, sí, porque el entorno es el mismo, quiere decir, está en el suelo, pero sí. porque justo porque el caso es unipolar, ¿no? Y la vaina no es metálica, por eso aparece una. Vale, No, yo saqué del que decía la pregunta, que dio la sensación que esa es la cuestión que usar. no, No no, sé no te escucho bien, se entrecorta mucho. No te escucho bien. bueno, no importa, no importa. Probá de nuevo ahora, en todo caso, a ver si se escucha mejor. No sé si ustedes se escuchan mal también. A ver ahora. Ahora es culpa. No, mal, se escucha mal. ¿Ustedes lo escuchan bien? No, es problema mío, es problema mío. Yo también he hecho mal a todos, digamos. Bien. No, bueno, lo lamento, no te puedo contestar porque no, lo que sí te entendí, si las fórmulas de capacitancia sí, que te dije que estaba bien, pero el resto no te lo entendí, sinceramente. Vale la duda. Claro, nosotros usamos la fórmula de la capacitancia del cable unipolar con la vaina metálica, que incluye la constante dieléctrica, para la capacitancia que sería Sí, de secuencia positiva, negativa y la de sí. cero. Yo entiendo que lo que me preguntó, sí. Ale, que me dijo de la línea aérea, que era lo mismo Dijo para que la... usó las mismas, creo que dijo que usó las mismas fórmulas que usó para las de línea aérea. Corregime, Alex, si me entendés. Sí, a ver. Sí, eso dije, dice. Bien, no, perdón, Alex, no. Tiene razón Mateo. Vos tenés un cable, es como si fueran tres cables unipolares, ¿sí? La capacitancia, ¿sí? Se trata como tres cables unipolares, o sea que es la misma como si fuera un cable unipolar, ¿sí? Y en este caso, si no recuerdo mal, la C1 igual a la C2 igual a la C2 igual a la C sub 0, ¿sí? Voy a ver. Esperen. Vamos a ver si encuentro el apunte. Vamos a ir a ver el apunte. Así lo mostramos entre todos. Dimos el 9 de clase, ¿cuál fue que lo dimos eso? El 4 del 11, me parece. A ver acá. Me parece que está acá. Denme un segundito, que ahora les muestro el apunte. Para que todos estemos de acuerdo en cuál están usando. Un poco de paciencia nada más. Hasta que abra el archivo.
Bien, a ver si lo tengo acá. Sí. Sí, justo. Acá. Acá está, justo. Bien, justo acá lo encontré. Para que estemos todos de acuerdo y veamos lo que se tienen que usar. Ahí están viendo la hoja de apunte. Sí. Bien, justamente es el inicio de la parte 3 de parámetro de cable. Justamente acá tienen 3 cables, ¿sí? Si bien es un cable tripolar, es exactamente lo mismo, porque son las 3 fases, son las 3 apantalladas, ¿sí? Por ende dice, justamente, está en el apunte anterior, pero dice, se sigue el mismo desarrollo que el cable unipolar, ¿sí? Y la capacitancia es directamente igual para el C1, C2 como para C sub 0, ¿sí? Directamente, o sea, lo que dijo, tal cual dijo, digamos, Mateo. Esto es, aunque sean 3 cables unipolares, al ser directamente separados y apantallado, usás esta ecuación directamente. Donde RI, obviamente, es el radio interior de la vaina, digamos. ¿Sí? Profe, ese apunte no está en el Moodle. Tenemos ¿No? hasta la parte 2. ¿No lo subí a este? No, recién me fijé y está hasta la parte 2. Igual, bueno, para hacer el cálculo está en la parte 2 también, ¿no? O sea, esto es el inicio, pero... Porque este apunte... Ah, no, justamente... No, pero estos son los no apantallados, bueno, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Porque los no apantallados son igual, aunque estén enterrados, sería esto. Se lo había subido, disculpe. Ya no lo subo, porque antes que me olvide. Ayer subí cosas y no lo subí. A ver, en la parte 2, estaba. Estoy mirando la 2. Parece que no sé si empieza con... Claro. Esperen que le dejo de compartir. Vamos a compartir el que tienen ustedes, es el 2, ¿no es cierto? Ahora le subo el 3. En el 2 igual, acá, en el 2, ahí se está compartiendo. Hola. No se pudo compartir, no sé por qué. Ahí voy de nuevo. Tardó un rato y me dijo que no se pudo compartir. Bueno, ¿qué le pasó?
¿No? ¿Ustedes me escuchan? Me parece que se me trabó el internet. ¿Se escucha? Estoy igual que el otro día, yo estoy congelado, me veo congelado, y lo hago un rato de tiempo. Quise compartir y se quedó ahí pensando. No entiendo por qué. Porque me veo congelado yo en la pantalla. No sé, se quedó pensando. ¿En la imagen me muevo o estoy quieto? Se mueve. Es muy loco, yo me veo quieto acá. Eso es. No entiendo por qué me pasa eso.